Nuestro deber es creerle. Yo le creo. Nosotros hemos defendido y defenderemos, evidentemente, que la denuncia es falsa. El día lunes 25 de noviembre, y tras más o menos un mes de una polémica incesante para el gobierno a propósito de la denuncia, formalización y prisión preventiva de Manuel Monsalve por los delitos de abuso sexual y violación, se dio a conocer otra denuncia en el corazón del gobierno, nuevamente por hechos de connotación sexual. De menor entidad, sí, pero esta vez en contra del presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Qué es lo que pasó? Ese día lunes recién pasado se supo que hace 2 meses y medio, a comienzos de septiembre, una mujer presentó una denuncia penal por acoso sexual y publicación de imágenes íntimas en contra del presidente Gabriel Boric. Se trata, en particular, de una denuncia por hechos que habían ocurrido entre 2013 y 2014 en Punta Arenas, mientras el hoy presidente Boric, y en ese entonces candidato a diputado, realizaba su práctica profesional de la carrera de Derecho. Esa práctica que deben realizar los egresados de Derecho para titularse definitivamente como abogados. La denuncia señala que, en el contexto de dicha práctica, Gabriel Boric la habría acosado sexualmente y difundido imágenes privadas, íntimas de ella. Esto fue lo que se supo inicialmente en la noche del lunes 25 de noviembre y no se trataba de un rumor o un chisme, como dice José Miguel Insulza. Primero porque quien difundió la noticia fue el mismo Boric y el gobierno por intermedio de su abogado. Y segundo, porque rápidamente la Fiscalía Regional de Magallanes, que es la que lleva el caso, confirmó la existencia de la denuncia y de una investigación desformalizada en contra del presidente Boric. La Fiscalía Regional de Magallanes y Antártica Chilena puede decir que efectivamente existe una causa penal relativa a los hechos que se indican. Esta causa penal se encuentra en carácter de desformalizada, con diversas diligencias pendientes. Estamos trabajando con un equipo especializado en la misma y, por cierto, la causa es de carácter reservado. Entonces, confirmaba la Fiscalía, investigación penal en contra de Gabriel Boric por acoso sexual y difusión de imágenes íntimas. Se trata de una investigación desformalizada, o sea, respecto de la cual no ha mediado la formalización del imputado, la audiencia en que se le comunican formalmente los cargos. Es, y digamos mejor, era, una causa reservada en atención a la materia de que se trata, delitos sexuales. Y, cuarto, existen diligencias investigativas pendientes, y seguramente muchas nuevas diligencias de fiscalía, porque lo que dijo Camila Vallejo en su vocería del martes 26 complicaría aún más al gobierno. Lo de Vallejo, adelanto, es inexplicable, vamos a hablar de eso en un momento breve, pero antes, la defensa, el abogado de Boric. A ver, a través de su abogado, el presidente comunicó en estos días que entre julio de 2013 y julio de 2014, lo cito, fue víctima de un acoso sistemático vía correo electrónico por parte de una mujer mayor de edad. Se trata de una mujer, repetimos, que conoció cuando realizaba su práctica profesional en Punta Arenas. O sea, lo que dice el presidente Boric entonces es que no solo él es inocente, sino que es él la verdadera víctima de todo esto. Es él la persona que sufrió el acoso y no la denunciante. Y especifica por qué. Dice Gabriel Boric que esta mujer, la denunciante, le habría enviado 25 correos desde distintas direcciones de email, incluyendo dentro de ellos uno que Boric, la defensa de Boric, calificó de no solicitado ni consentido de imágenes de carácter explícito. Para finalizar, Boric niega los hechos de la denuncia, o sea, la difusión de esas imágenes y los actos de acoso sexual, señalando que se trata de una denuncia sin fundamento alguno, que rechaza y desmiente categóricamente y respecto de la cual demostrará su falsedad. Categórico el presidente, en la afirmación de su inocencia y en el enfrentamiento con la denunciante. En fin, pero las cosas no se quedaron ahí, porque horas después de este comunicado del presidente, se liberó una parte de los correos que Boric dice le fueron enviados por la denunciante a su persona. Este acoso sistemático que contradenunciaba al presidente que comentábamos recién. Y más que liberación de los correos, se trata, como ya es costumbre, de lo que es seguramente una filtración de fiscalía a medios de comunicación o, ojo aquí, una filtración del propio gobierno a ciertos medios de comunicación. Y sí, no es imposible que haya sido así, porque de hecho fue el gobierno el que los aportó a la fiscalía como antecedente, pero en fin. Nosotros no tenemos toda la información acerca de dichos correos, pero ya constan algunos como este, miren. Estoy afiebrada de amor.
Soy tu fan número 1 desde que te conocí, le habría dicho la denunciante a Gabriel Boric. Según los medios que accedieron a la filtración, Boric contestaba con signos de interrogación y con respuestas como "no entiendo de lo que me estás hablando". Se dice también, según información que se supone habría en los correos, que la denunciante le pide trabajo a Boric, irse a vivir juntos o viajar a donde quisiera. Incluso, y antes de lo que podríamos calificar preliminarmente como lo peor, la denunciante le dice a Boric lo siguiente: "Eres mi Dios". Ya en abril de 2014 habría enviado las imágenes explícitas que alega fueron después difundidas por Gabriel Boric. En fin, son muchas las preguntas que surgen. ¿Por qué todo esto se supo recién ahora, a más de 2 meses de ingresada la denuncia? ¿Cómo es que podría haberse enterado el gobierno de la denuncia si la investigación estaba y está todavía desformalizada? ¿Qué naturaleza de vínculo tiene el círculo cercano del presidente Boric con la Fiscalía o con personajes particulares de la Fiscalía? Son muchas interrogantes, estas y otras más de fondo, pero no especulemos nosotros, dejemos que la vocera del gobierno hable. El 9 de septiembre se pesquisa la existencia de una denuncia inespecífica por parte de las revisiones que se hacen periódicamente por sistema. Y se encuentra, evidentemente, como les decía, una denuncia inespecífica que había sido ingresado el 6 de septiembre. ¿Cómo se entera entonces el gobierno de la denuncia en contra de Gabriel Boric? Fíjense en las palabras que usa Vallejo. Pesquisa, o sea, una palabra casi policíaca o derechamente policíaca o forense. Pesquisa de una denuncia a partir de revisiones que se hacen periódicamente por sistema. Revisiones que se hacen periódicamente por sistema. A ver, ¿de qué está hablando Camila Vallejo? ¿Revisiones periódicas de qué sistema? Lo dice como quien hace una revisión diaria de agenda, el libro de asistencia o no sé. Pero, a ver, estamos hablando de una investigación desformalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha existido comunicación formal de la Fiscalía al imputado en la que se le señale que está siendo investigado por ciertos hechos, conductas, que podrían constituir delito. Eso, en este caso, no ha existido. No hay sistema en que se pueda revisar siendo ese el estado de la investigación. ¿Cómo es entonces que gobierno, Boric, Vallejo tuvieron acceso? ¿Fue realmente legítimo, legal, el conocimiento del gobierno? Uno de los abogados de Boric dice que se pudo hacer a través del SIAU, de Fiscalía, el Sistema de Información y Atención a Usuarios del Ministerio Público. Lo cierto es que muchos otros fiscales y exfiscales señalan que en este caso eso no podría haber sido posible. Se trata de una causa, repito, desformalizada, sin RUC asociado, reservada, en fin. Bueno, y qué más claro que el hecho mismo que la Fiscalía Regional de Magallanes abriera otra investigación penal para indagar cómo es que el gobierno pesquisó, en términos de Vallejo, la denuncia. Lógico, porque el acceso a esa información está sujeto a una regulación legal clara. La única forma es a través de Fiscalía, un funcionario, un fiscal, vaya a saber uno. Pero aquí nada de mifiscalía.cl, oficina judicial virtual, revisión periódica de nada. Y por eso lo de Camila Vallejo, la vocera, no se entiende, no se explica, en fin. Todo esto que comentamos son los hechos, lo que se sabe hasta ahora. Una denuncia por acoso sexual en contra de Gabriel Boric, ingresada en septiembre y comunicada a fines de noviembre, de la cual el gobierno se enteró hace más de un mes. No se sabe bien cómo, pero aparentemente en una forma bien cuestionable. Y sí, decíamos, son muchas las interrogantes, aparte de esta que se levanta a propósito de la vocería de Vallejo, porque, comentamos, es todavía una investigación desformalizada, preliminar, en sus etapas iniciales, se tienen escasos antecedentes, y los que hemos conocido, que aparentemente serían ciertos, como los ejemplos de correos que enviaba la denunciante a Gabriel Boric, parecen indicar que, a mi juicio, la denuncia es poco creíble, pero ojo, sin embargo, ese estado preliminar de la investigación también rige a la inversa. Podrían surgir nuevos antecedentes y quién sabe qué. Pero más allá de eso, vale la pena apuntar primero que esta no es la primera denuncia por hechos de connotación sexual en contra de Gabriel Boric. A ver, recordemos que en el contexto de campaña presidencial 2021 apareció otra denuncia en contra del entonces candidato que fue confirmada en su momento nada más y nada menos que por Emilia Schneider. De hecho, Schneider tuiteó al respecto confirmando los hechos, luego lo borró. Estamos hablando de una denuncia que tuvo uno de los grandes obstáculos para la denunciante en su momento, el no contar los movimientos de la ahora Frente Amplio, la izquierda autónoma, el movimiento autonomista, con los denominados protocolos para absorber, hacerse cargo de este tipo de alegaciones.
una traba burocrática, protocolar, fue piedra en el zapato para la otra denunciante de Boric en ese entonces. Denunciante que se topó también, dicen, con Antonia Orellana, la hoy ministra de la Mujer que, según fuentes internas de Convergencia Social, el partido de Boric, habría desactivado la denuncia en contra de Boric en plena campaña presidencial. En fin, esta denuncia actual puede ser preliminar por ahora, pero no es la primera. Y sabemos bien, el caso Monsalve está súper vivo y tenemos claro, muy claro, cómo es que fue la conducta del gobierno al respecto. O sea, con respecto a una conducta muchísimo más grave, como la que se le imputa a Manuel Monsalve, el nivel de oscuridad, el nivel de secretismo, de ocultamiento, de protección al subsecretario fue muy, muy elevado, fue impactantemente elevado, yo diría hasta sombrío. Entonces, imagínense en una cuestión como esta, que podríamos decir es de menor entidad, cómo se habrán dado las cosas. A ver, no está muy claro cómo es que el gobierno se enteró, pero todo indica al respecto que no fue una vía regular. Fuera del cómo, cabe entonces preguntarse cuándo es que supo Boric y su entorno de la denuncia en su contra. ¿Supo ese mismo 6 de septiembre cuando fue ingresada? O, a ver, ¿cuándo? Camila Vallejo señaló que al menos el comité político conoció de la denuncia el 14 de octubre. El 14 de octubre de 2024. Guarden esa fecha. Entonces, a ver, 14 de octubre. ¿Por qué se decide divulgarla ahora y no antes? A ver, o primero, ¿tenía Boric el deber de divulgarla? Creo que por ahora una pregunta un poco sin respuesta, porque el nivel de información es escaso. Pero el asunto es que, de todos modos, el gobierno la divulgó, decidió hacerlo. ¿Por qué ahora y no antes? ¿Cuáles son las razones para hacerlo ahora? Esto es una pregunta en serio. ¿No tenía la ciudadanía acaso, por ejemplo, derecho a conocerla antes de una elección? No sé. Yo no tengo respuesta realmente para esta pregunta, pero creo que al menos es una pregunta que cabe hacerse. Dije, el presidente informó al comité político el 14 de octubre, no el 14 de septiembre, para aclarar. Estaba bien sacudido el ambiente en La Moneda esos días, parece, porque si el 14 de octubre el comité político dice haberse enterado de la denuncia por acoso sexual en contra del presidente Boric, un día después, según la versión que ellos mismos cuentan, parte de este se enteraría de la denuncia de violación y abuso sexual en contra de Monsalve. El 15 de octubre en La Moneda figuraban presidente y subsecretario imputados por delitos sexuales. Y acá, creo yo, es inevitable preguntar si no habrá influido de alguna manera la imputación que recaía en Boric en las decisiones que se tomaron para el caso Monsalve, o las decisiones no tomadas, mejor dicho. Algo así como un yo sí te creo hermana, pero a la inversa, yo sí te creo macho. Una especie de sororidad masculina de parte de Boric para con Monsalve. Algo así como, Manuel, entiendo perfectamente lo que es ser imputado a raíz de denuncias falsas y sin fundamento alguno. Así que esperemos, recabemos más antecedentes y oye, y tu travesía borracho por Santiago Centro en taxi con una subordinada al fin de semana de Fiestas Patrias, esa que me acabas de contar, por eso no te preocupes que no me meto en la vida privada de los demás. O sea, como algo así. Miren, estas cuestiones que estamos planteando, las preguntas, en fin, son cosas respecto a las cuales todavía resta por resolver. Preguntas abiertas que creo por ahora dejaremos en suspenso para ir a lo más de fondo, que es justamente aquello en lo que sí hay claridad, aquello en lo que no queda demasiado por averiguar, porque salta a la vista de manera escandalosa, de manera obscena. ¿Dónde está Antonia Orellana? ¿Dónde está la ministra de la Mujer? A ver, pregunto por Antonia Orellana por esto. El propio presidente Boric fue el primero en salir públicamente a desacreditar a la denunciante, que, ojo aquí, acá llamamos solo denunciante. En el caso Monsalve, vaya uno a tratarla de otro modo que no sea víctima. En fin, recordemos, la defensa del presidente habló de una denuncia falsa, de una denuncia sin fundamento alguno, y de ser él la verdadera víctima de un acoso y hostigamiento sistemático. A ver, ¿qué es esto de decir a priori que se trata de una denuncia sin fundamento alguno? Miren, yo entiendo que uno como acusado, como imputado, pueda decir eso. Sí, que es el caso de Boric. Es como lo normal, sobre todo si es que uno tiene claro qué es lo que ha hecho y qué es lo que no ha hecho. Pero me pregunto esto con respecto a las otras figuras del gobierno que han jurado lealtad a la bandera inquisidora del feminismo y han decapitado simbólica, social y políticamente a quienes han osado ultrajarla. Opositores políticos, por supuesto. ¿Dónde estarán ahora esas autoridades? ¿Cuál será su postura en esta pasada? ¿Cuál será la posición de los ministros de Boric?
¿Desacreditar el relato de la denunciante así como lo hizo el mismo presidente en su defensa? ¿Qué será, por ejemplo, de Antonio Orellana, la ministra de la Mujer? Ya que dicen, por ejemplo, en Radio Bio Bio, que cuando estalló el caso Monsalve andaba a los gritos, literal, con el presidente en el Palacio de la Moneda. ¿Qué va a pasar con esas otras autoridades? Vemos primero que Vallejo ya hizo lo suyo. Se transformó ya no en la vocera de gobierno, sino en la vocera de la defensa y estrategia judicial de Gabriel Boric Font. Y se fue 3, 4 pueblos más allá. Nosotros hemos defendido y defenderemos evidentemente que la denuncia es falsa, teniendo el antecedente que tenemos del acoso sistemático por parte de la denunciante. Pero... Denuncia falsa, acoso sistemático de la denunciante al presidente, o sea, a la inversa. Y esto lo vuelve a repetir después 3 o 4 veces más. O sea, la tesis del gobierno es la de la defensa judicial personal de Gabriel Boric. Y miren, fíjense bien en los detalles. La denuncia es por parte de una persona que 10 años atrás realizó hostigamiento y acoso vía correo electrónico de manera sistemática contra el presidente, aún no siendo autoridad, pero sí una figura pública. Decíamos, Vallejo se transforma así ya no en la vocera de gobierno, sino también en la vocera de estrategia judicial de la persona de Gabriel Boric. ¿Con qué derecho? ¿Qué derecho tiene Vallejo a hacer de la poltrona pública una plataforma para sostener las defensas judiciales personales de Boric respecto de hechos ocurridos con anterioridad a que éste ocupara el cargo? A ver, para que se entienda esto, lo que le cabía a Vallejo es señalar los aspectos de hecho de la cuestión e indicar que el asunto está en conocimiento de la Fiscalía y futuramente de tribunales de justicia. Y cualquier otro tipo de comentario le corresponderá hacerlo a la defensa personal de Gabriel Boric, nada más. Pero lo que hizo la vocera y el gobierno completo por intermedio de ella fue el poner todo el aparato estatal al servicio de la defensa judicial de Gabriel Boric. Y el resultado es evidente. Acá no solo hay un aprovechamiento de las instituciones, sino también infinita torpeza. A ver si, ¿por qué creen que Vallejo hace hincapié en esto de los 10 años, si no es por una clara intención de desacreditar la veracidad del relato de la denunciante? Lo que, por supuesto, contradice el paradigma feminista que han sostenido, defendido y lanzado como arma arrojadiza en su vida pública desde hace años. Ese es el resultado evidente, una contradicción insalvable con respecto a sí mismo, un cortocircuito vital cuya comprobación no debe ser buscada tan lejos. Si miren, esto es lo que decía Boric respecto al caso Monsalve hace unos días, unas semanas atrás nomás. Que cuando una mujer denuncia algo tan grave como una violación, es inimaginable lo que debe haber pasado para tomar la decisión de denunciar, más aún contra alguien que ostenta más poder. Nuestro deber es creerle. Yo le creo. La credibilidad del presidente Boric y compañía no resiste una revisión recentísima de hemeroteca. ¿Qué decir de sus endebles principios? A ver, y esto de Boric, Vallejo y el feminismo lo decimos no porque pretendamos que el gobierno se afirme en su paradigma y agenda feminista, por supuesto que no. Retratar la inconsistencia brutal, porque ha sido brutal, retratar la inconsistencia brutal de Boric, Vallejo, Orellana no persigue el objetivo de que aquellos mantengan su agenda político-feminista. Lógicamente que no. Se enrostra la inconsistencia porque resulta que ellos hace no tanto tiempo, y actualmente en la legislación que han impulsado, han hecho de dicha agenda una peligrosa herramienta de persecución de opositores políticos. Esa es la verdad innegable, que siempre lo fue para nosotros, para muchos de ustedes, pero que hoy aparece patente para el país completo. Y es que cuando fue alguien de la otra vereda al que le tocó enfrentar una acusación de este tipo, la condena fue automática. Pero cuando se trata de uno de ellos, el discurso y la práctica feminista hacen aguas y ceden ante lo razonable. La presunción de inocencia, las garantías procesales de los denunciados, la necesidad de erradicar el asunto en donde corresponde, Fiscalía y Tribunales de Justicia, en fin. Lo que siempre, no solo ahora, fue obvio. Pero retratar la inconsistencia es solo el primer paso. Si se hace eso, decíamos, no es por convertirse en custodios de la agenda política y jurídica de la izquierda radical, sino también, segundo paso, para afirmar y recuperar los principios que esa misma izquierda radical comenzó a destruir hace una década o más. Me refiero a estándares básicos de nuestra civilización occidental, como la presunción de inocencia, el derecho a un debido proceso y toda otra garantía procesal que busca asegurar un proceso justo, racional, que equilibre los intereses de quienes denuncian y quienes son denunciados,
que dentro de lo que sea posible se abstraiga de las proclamas de agitadores sociales y se aboque a los antecedentes de hecho y derecho que la causa judicial respectiva presenta. O sea, eso y nada más. Es momento para que se fortalezca el discurso y la acción de derogación de toda aquella legislación, reglamentación, decreto o instrumento normativo que busque establecer verdades históricas. En este caso, la supuesta verdad histórica y oficial de que hombres somos culpables de nacimiento y potenciales violadores, dicen, por el hecho de nacer hombre, y que correlativamente mujeres son eternas víctimas por el hecho de nacer tales. Ya, por eso, a ver, más que ver a la oposición escandalizándose y exigiendo un amiga yo te creo, deberíamos esperarnos que pongan pie en el acelerador, que impulsen la revisión y derogación de todas y cada una de las normas que contravengan el principio de presunción de inocencia para que de una buena vez se recupere su verdadera vigencia. Y acá, ejemplos podemos mencionar montones. Veamos, por ejemplo, lo más emblemático, la ley Karin, que establece como modificación al 211b del Código Laboral que en la investigación y sanción del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo debe aplicarse la perspectiva de género. A ver, que no implica otra cosa, sino que desbalancear el proceso desde un comienzo en favor de una parte única y exclusivamente por razones de sexo. O también la mal llamada ley que, cito, estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género. Aquí en FNM la bautizamos ley antihombre el 2 de noviembre de 2023 cuando era todavía un proyecto de ley y que, por ejemplo, crea una nueva forma de violencia, la violencia simbólica, de la cual solo mujeres podrían ser víctimas, que establece el derecho de la víctima a no ser cuestionada en su relato en el contexto del proceso judicial en circunstancias de que lo normal en un proceso sea que parte y contraparte busquen contradecir mutuamente sus posturas para imponerse en el juicio. Estamos hablando también de una ley que introduce el principio de interseccionalidad o que establece penas accesorias en caso de sanción de asistencia a reeducación. En fin, ley Karin, esta ley que comentamos recién. También encontramos, por ejemplo, el proyecto de modificación de la ley Zamudio, que sí, se rechazó en la Cámara este año, pero no de manera definitiva. Está radicado en una comisión mixta y, guarden este dato, se volverá a la carga con él entre marzo y junio del 2025. Y estamos hablando de un proyecto que es una bomba. Es quizá el código de la igualdad sustantiva en Chile y que, entre otras cosas, busca perseguir estas nuevas formas de discriminación, como la llama el proyecto, ya como la discriminación estructural, que es aquella que sufrirían los denominados grupos históricamente marginados, excluidos o discriminados. Le hace con eso inmigrantes, mujeres, indígenas, personas LGBTIQ+, trans, negros, afrodescendientes, etc. Y esto ya no por la falta de un trato igualitario ante la ley, sino por la existencia de circunstancias materiales o de hecho consideradas injustas y que no son igualitarias desde el punto de vista de los resultados. Circunstancias materiales injustas y no igualitarias que el principio de igualdad sustantiva ordena erradicar. Este proyecto de modificación a la ley Zamudio también invierte la carga de la prueba en favor del denunciante de discriminación y en perjuicio del denunciado, cuando el primero, el denunciante, presente indicios suficientes de que se ha producido discriminación. Eso es lo que le basta para que la carga se traslade al denunciado, estos indicios suficientes. El proyecto también establece una norma que obliga al juez a elegir la interpretación más favorable a quien alegue ser discriminado cuando existan varias posibles interpretaciones frente a un precepto de la ley. Permite al juez recurrir a las denominadas circunstancias materiales para resolver una denuncia por discriminación. O sea, al hecho, por ejemplo, de si se es pobre o rico, si se es afrodescendiente, mestizo o blanco, de si se es mujer u hombre, homosexual o heterosexual, indígena o no indígena y así. O sea, todas circunstancias ajenas al proceso judicial. En fin, parecerá que nos fuimos del tema de la denuncia en contra del presidente Boric, pero no es tan así. Todas y cada una de las leyes que acabo de mencionar son instrumentos normativos en los que la izquierda y parte importante de la derecha han plasmado la lógica del yo sí te creo hermana, del yo sí te creo compañero indígena o yo sí te creo disidente diverso. Y por eso su derogación es imperiosa y el momento no puede ser más oportuno en el Congreso de Chile. El pasado 7 de noviembre de 2024, un par de semanas atrás, en esta columna, realizamos lo que llamamos en ese momento una actualización del panorama migratorio en Chile.
cifras de expulsiones, ingresos, devoluciones inmediatas, estado de cosas a nivel legislativo, etc. Y nos abocamos prioritariamente a analizar un proyecto que busca modificar la actual ley de migraciones, la 21.325/2021, en lo referido a varios temas: control de fronteras, requisitos de ingreso, condiciones para optar a la nacionalidad, cobertura de derechos sociales, etc. Al cierre de esa columna, señalamos en su momento que la discusión y votación de dicho proyecto terminó abruptamente. Una cosa rara. En ese minuto desconocíamos bien las razones de aquello, el porqué de esa súbita suspensión. Algunos dentro en el Congreso nos dijeron que se debió a que querían discutir presupuestos, en fin, pero cortar una discusión así a la mitad. Bueno, el asunto es que en poco tiempo la cuestión se fue aclarando. Y es que el Frente Amplio y el Partido Comunista se estaban quejando del proyecto de ley. Los pilares políticos fundamentales del gobierno tenían reparos al respecto, y por eso Boric le quitó la urgencia legislativa al proyecto. Lo cierto es que la situación migratoria no podía esperar más, y por eso es que terminó votándose igualmente el martes 26, unos días atrás. Y ahí las quejas del Frente Amplio y del Partido Comunista se hicieron sentir. De hecho, votaron en contra de aspectos fundamentales del proyecto de ley, lo que, en todo caso, no obstó a su aprobación. La votación en términos generales tuvo cosas positivas, porque se aprobaron las cuestiones favorables y se rechazaron otras perjudiciales. El proyecto todavía no es ley, ojo, y a mi juicio persisten dudas respecto de una de sus normas más sensibles, que comentaremos a continuación, pero antes de ese detalle, un apunte preliminar. A ver, contra viento y marea, contra la administración Boric y contra la administración Piñera, por años se dijo, se alertó en reiteradas ocasiones que el fenómeno migratorio no era lo que realmente auguraban los predicadores del mundo sin fronteras, la ciudadanía mundial y el multiculturalismo. Y en particular se les insistió majaderamente, por supuesto no solo nosotros, pero tampoco por demasiado, se insistió majaderamente en la injusticia manifiesta que había detrás de la glorificación de la ilegalidad migratoria para efectos de cobertura y satisfacción de derechos sociales. A ver, en simple, me refiero al trato privilegiado de inmigrantes ilegales en perjuicio de chilenos en la cobertura de servicios sociales. Se nos tildó de xenófobo, de racista, de populista, de demagogos, que de dónde estaba nuestra cristiandad y otras cosas, ante lo que en ese momento ya se mostraba como algo evidente. Pero sin embargo, el buenismo podía más. Y por eso, exactamente por eso, es que escuchar a Carolina Toá en la discusión de este proyecto hace unos días es un reconocimiento. Retrasado, a medias, a regañadientes, a tirones, pero es lo que es finalmente. Un reconocimiento de algo que siempre fue injusto y respecto de lo cual se alertó. Se logró un acuerdo transversal muy importante respecto a cómo se organiza el acceso a los sistemas educacionales, con la forma en que a veces se ha regulado el acceso a los servicios de educación, además de considerar una serie de factores sociales que es válido considerar, consideraban como un factor separado la irregularidad migratoria como un elemento adicional de vulnerabilidad. Y eso hacía muchas veces que dos familias que estaban en la misma condición social, el mismo nivel de pobreza, el mismo nivel de precariedad habitacional, el mismo capital cultural de los padres, si había una irregularidad migratoria, esa familia podía tener privilegio. Entonces, eso lo resuelve este proyecto. Toá se estaba refiriendo a la inaceptable priorización de inmigrantes ilegales en perjuicio de chilenos igualmente vulnerables para efectos de acceder a cupos en el sistema de educación. La situación de los jardines infantiles Junji, por ejemplo, ¿la recuerdan? La resolución exenta número 15/619 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que establece que los niños inmigrantes ilegales están en la primera prioridad institucional para acceder a un cupo de jardín infantil. Ellos en la primera prioridad, por sobre hijos de madres adolescentes, por sobre niños discapacitados, por sobre los hijos de padre o madre con cáncer o trastornos psiquiátricos y por sobre también hijos de madres solteras que pasan incluso a la tercera prioridad. En esta columna insistimos con eso y con el tratamiento general de la cuestión en muchas oportunidades, cuando se discutió en las comisiones respectivas y en la sala, por supuesto. Dirigimos comunicaciones a las comisiones de Educación y Gobierno Interior de la Cámara para que se oficiara a la vicepresidenta nacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, para que se la citara a dar cuenta a la comisión, se le representara la cuestionada resolución y se la dejara sin efecto, y se presentara también un proyecto de ley que prohibiera el establecimiento de discriminaciones injustas
en los criterios de asignación de cupos a los jardines infantiles. En fin, sea como sea, finalmente la realidad respecto del verdadero impacto de la inmigración en Chile se terminó por imponer. En la votación del proyecto, esta semana se aprobó todo lo que tiene que ver con endurecimiento de medidas para el control migratorio, nuevas causales de prohibición de ingreso, nuevas causales de expulsión, perfeccionamiento del delito de tráfico de inmigrantes, sanciones a transportistas de inmigrantes, aumentos de penas en varias materias, aumento de requisitos para optar a la nacionalidad chilena, como por ejemplo los años de residencia, pasar de 5 a 10, que el Frente Amplio y el PC rechazaron, entre otras cosas. A ver, todo eso se aprobó. Otra cosa positiva, se rechazó uno de los requisitos que quiso introducir la izquierda como condición para adquirir la nacionalidad, que consistía en la realización de una prueba, de un examen para optar a la nacionalidad, pero cuyos contenidos serían educación cívica, pero también política, derechos humanos y género. Eso se rechazó. Se aprobó también una modificación al apartado preliminar de derechos sociales de inmigrantes, en la que se establece una norma general de no priorización entre inmigrantes y nacionales en cuanto a la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué dice esa norma? Que existiendo las mismas condiciones económicas, sociales o de vulnerabilidad, la situación migratoria no será una circunstancia de ventaja con respecto a los nacionales. O sea, que bajo ciertas condiciones y circunstancias, repito, bajo ciertas condiciones y circunstancias, quedan vetados los tratamientos diferenciados entre inmigrantes y nacionales basados en la condición migratoria. Y más específicamente, queda vetada la posición de privilegio del inmigrante ilegal respecto a los regulares y los chilenos. ¿Bajo cuáles condiciones? Que se esté ante las mismas circunstancias económicas, sociales o de vulnerabilidad. O sea, solo en ese caso la condición migratoria no pasará a ser un factor para establecer tratamientos diferenciados entre un nacional y un inmigrante. Eso es lo que se aprobó en la Cámara. Y en educación al respecto se fue más audaz, porque en esa materia se estableció una regla de excepción al principio de no priorización que recién comentamos, en beneficio del derecho de acceso a la educación de los chilenos en desmedro de los extranjeros. Excepción al principio de no priorización en contexto del derecho a la educación o contradicción con la disposición general de no priorización en atención a la condición migratoria. O quizás algunos podrían decir una plena concordancia entre la una y la otra, porque lo que impide la norma general de no priorización es usar la condición de migrante, sea legal o ilegal, en perjuicio de los chilenos, y no así, por ejemplo, el usar la condición de chileno en beneficio del chileno y en desmedro del inmigrante. En fin, a ver, ¿qué establece la norma en materia de educación? Que el Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los extranjeros menores de edad establecidos en Chile en las mismas condiciones que los nacionales. Tal derecho no podrá denegarse a causa de su condición migratoria, pero sí podrá priorizarse para asegurar el derecho de los nacionales. O sea, no se podrá denegar el mencionado derecho a un inmigrante, sea legal o ilegal, pero sí se podrá priorizar en la satisfacción de dicho derecho a los chilenos por sobre los inmigrantes. En estas dos normas, en la norma general de no priorización y en la norma especial respecto de educación, se dio el debate más sensible y respecto de las cuales a mi juicio todavía persisten dudas. Y dudas primero porque Luis Eduardo Taller, el director nacional de Migraciones, manifestó en el debate de la Comisión de Gobierno Interior su disconformidad con la norma relativa a educación, porque no le parece que los chilenos puedan tener algún tipo de prioridad con respecto a los inmigrantes, sean estos legales o ilegales. Y por eso la izquierda votó como votó esta norma en la sala, el PC, el Frente Amplio, parte importante del PS, Pinter, Cariola, Juan Santana, Giles, todos ellos en contra. Y esta misma votación, el discurso de Taller lo refrendó Carolina Toá en el debate en sala. Lamentablemente, dentro de la redacción del artículo se agregó un inciso que contradice este principio general en el que hay acuerdo, al establecer que se pueden hacer diferencias o tener prioridades. Esto efectivamente tiene un problema de constitucionalidad. El gobierno de Boric va a llevar al Tribunal Constitucional esta norma y dada la composición de dicho órgano es probable que gane, pero tendrá que decirle y explicarle de frente a todos los chilenos por qué considera que ellos, los chilenos, no deben tener prioridad en el acceso a servicios educacionales frente a inmigrantes ilegales. Eso tendrá que explicarlo. El gobierno tendrá que explicar por qué coloca en una posición de igualdad a chilenos e inmigrantes regulares con inmigrantes ilegales.
nos tendrá que decir a todos cuáles son las razones para sostener tamaña injusticia y llevar esta norma al TC. En fin, están esas dudas, pero yo tengo otras con respecto a la disposición general de no priorización. Y es que una de las interpretaciones posibles de dicha norma es que la prohibición de considerar la situación migratoria en casos de igualdad de condiciones de vulnerabilidad pondría en un plano de igualdad al chileno con el inmigrante regular y con el inmigrante ilegal. Al parecer, no permitiría hacer distinciones entre los tres en circunstancias que a todas luces deben hacerse. Y lo segundo problemático, que es lo que salta a la vista ya sin duda alguna, es que en caso de no existir esta misma condición de vulnerabilidad, la calidad de inmigrante seguirá siendo definitoria para efectos de satisfacer los derechos de una persona extranjera en desmedro de una chilena, incluso si se es inmigrante ilegal. A ver, son dudas, creo yo, que deben atenderse y aclararse en la tramitación del proyecto en el Senado, que es el trámite legislativo que toca. Pero para eso, para atender esas dudas, hay que estar vigilante, hay que presionar, porque sabemos lo que tenemos ahí. Ahí en el Senado está Felipe Kast, está Manuel José Sandón, Juan Enrique Castro, Francisco Chaguán, Luciano Cruzcoque, Sergio Gaona, María José Gatica, Sebastián Keitel, Alejandro Kusanovich, Javier Macaya, Paulina Núñez, Rafael Proens, Enrique van Rysselberghe. A ver, ¿por qué la mención específica de este listado de senadores? Porque son los senadores que desde la oposición aprobaron o permitieron la aprobación del financiamiento público para el programa de apoyo a la identidad de género, el PAIG. Son los senadores de la derecha pro-PAIG, la puerta de entrada a la hormonización y transición de sexo de menores, un programa estatal destinado a menores entre 3 y 17 años cuya identidad de género no coincide con su sexo asignado al nacer. Eso dice el programa en su página 4. Y que incluye, dentro de varias cosas, orientación a niños y adolescentes mediante terapias afirmativas, visitas domiciliarias para asesorar a los padres de los menores, capacitaciones y sensibilizaciones al equipo directivo y técnico pedagógico de los establecimientos educacionales de los menores, que contiene también en sus documentos de apoyo el deber de informar a los niños acerca de tratamientos hormonales y cirugías de modificación corporal, que nunca menciona la palabra autorización, consentimiento ni asentimiento asociadas a la autoridad paterna respecto del ingreso de los menores de edad al programa, que, es más, en sus documentos de apoyo MinSal, indica que la autorización paterna no será necesaria para que el menor ingrese a los programas de transición y que solo existirá el deber de informar a padres acerca del ingreso de su hijo al programa. A ver, y si los padres se oponen, la oposición de padres no impide el ingreso del menor al programa de transición. Y de hecho, dicha oposición activa gestiones y acciones legales del equipo PAIG en contra de los primeros, en contra de los padres. Esos senadores permitieron el financiamiento público de ese programa. Y Felipe Kast, niño símbolo en la materia, había votado hace unos días con el gobierno en favor de eliminar la prohibición de financiar medicamentos para hormonar a menores de edad y cirugías de reasignación de sexo en los mismos, hormonización y cirugías en menores de edad. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.